Radio Nacional San Juan presenta Canciones. Fernando Aguilera, Walter Vera. Historia es la relación metódica de aquellos hechos del pasado, cuya influencia se extiende sobre los hombres, o parte de ellos, a través del tiempo. Con esa definición de historia, nuestros padres aprendieron casi como un mantra los eventos más sobresalientes de la humanidad. Pero como siempre, y ante la imprudente intervención de la mano del hombre, solo con el afán de engordar sus intereses, lo único que consiguieron fue ensuciar hasta lo más puro que tenían, su memoria y la verdad. Hoy, en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, y gracias al tan necesario revisionismo, encontramos otra manera de contar las cosas que pasaron a lo largo de los años, pero esta vez con otras voces. Radio Nacional San Juan presenta a los científicos del palo, la histeria argentina, año 2013. Bienvenidos. Bienvenidos queridos amigos, estamos una vez más aquí en la radio pública, en Radio Nacional LRA 23, desde la provincia, acá pegaditos a la cordillera, con Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Saludamos al profesor Walter Vera, que ya entró al aula y viene dispuesto a, no sé, yo supongo que a aprobar a todos los alumnos. Seguramente. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andamos, Fernando? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional, de nuestra querida Radio Nacional de San Juan. Sí, señor, programón en el día de la fecha. Vamos a tener un viaje muy, muy interesante. En el abordaje del estudio que fuimos armando, nos toma esto del arranque de un nuevo milenio. Estamos hablando del año 2000, obviamente, pero fundamentalmente vamos a calar allí en el 2013. Una época muy interesante del país, muy buena para poder abordar y al mismo tiempo presentarles de alguna manera, porque convengamos que así como veníamos haciendo Soda Dínamo, que es una hiperproducción de una hiperbanda recontra conocida a nivel latinoamericano y también en Europa, hoy vamos a abordar a una banda que no anduvo por esos mismos caminos, pero no deja de tener una muy buena propuesta, que son los Científicos del Palo. Sí, los Científicos del Palo, que bastante, tuvo por acá por San Juan también en alguna gira, pero que no es muy conocida. No. Pero bueno, la idea también es esto, de conocer nuevas bandas, también. Nuevas propuestas. Como dijiste recién, en el programa anterior estuvimos abordando Dínamo, ahora vamos a abordar una banda muy interesante por el punto de vista musical y también por el punto de vista de la letra y sus contenidos, ¿sí? Sí. Y que invitamos a que después también los oyentes puedan escuchar, ¿sí?, toda la discografía de la banda. Científicos del Palo, una banda que nace allá por Mar del Plata, si mal no recuerdo, en los 2000. En los 2000. ¿No? Una banda de rock, de punk rock, folk también, hay que destacarlo, de reggae también. Cuando yo sentí el nombre por primera vez, que lo sentía, el nombre de la banda, de boca tuya, profe, creí que hablabas de una banda numerosa en integrantes, una onda Bersuit Vergarabat, una onda... qué sé yo, por el lado de los Cadillacs, decir, bueno, 7, 8, 9 integrantes, sin embargo es un trío. Es un trío, pero bueno, un trío que parece que fueran... Sí, parece que son 14. Parece que fueran muchísimos músicos. Ni siquiera 7, parece que son 14. Son muy virtuosos, muy ¿sí? Y bueno, tienen una amplia discografía que ya vamos a abordar en uno de los bloques, y que en estos momentos creo que está separada por unas noticias que había estado recibiendo. Ajá. De un amigo que está relacionado con la banda. Que bueno, esperemos que se vuelvan a juntar y que vuelvan a sacar algún nuevo material nuevo. ¿Todos los discos de esta banda van por el mismo camino, profe? Sí. Todo, tienen una onda hay algunos más introspectivos que otros, ¿sí? Pero
tienen esta onda de una música muy potente y unas letras muy, muy importantes, o, ¿cómo podría decirlo? No quiero decir comprometidas, sino con un sentido y con una pertenencia también a un sector político, que es un sector nacional y popular. O sea, sería fácil saber cuál es el palo. ¿Cuál es el de palo? Los científicos. De los científicos. Está muy bien. Y el logo de la banda, lo van a encontrar por ahí, es muy parecido al logo de YPF. ¿Sí? Es verdad. Sí, juegan con el logo de YPF, ¿sí? Entonces, en vez de YPF es CDP. Claro, sí. Los científicos del palo. En una época muy particular, hechos nacionales, desendeudamiento y fondos buitre, tenemos para abordar en esa época. Fragata Libertad, me acuerdo lo de la Fragata Libertad. ¿Te acordás? Y lo comparaba con lo de Malvinas que dijo Bullrich los otros días. Qué fácil que es pagar con lo que no es tuyo. Con lo que no es tuyo y más con algo tan preciado para nuestro país. El valor que tiene, claro. Sí, por el 2013 recordamos que se da el juicio, ¿sí? Por los fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres? Aquellos fondos que no entraron al proceso de regularización, por así decirlo, de la deuda. Sí. ¿Sí? Y ellos prefirieron... No se sentaron a la mesa. Y ellos prefirieron hacer un juicio, ¿sí? Lamentablemente, toda la deuda externa que se emitió en Argentina no se trata en juzgados de acá de Argentina, sino que se tratan en juzgados de Nueva York, ¿sí? Ajá. O sea, cuando se emiten esa deuda, si hay algún litigio, se tiene que tratar en un país extranjero, en este caso Estados Unidos, en un lugar que es en Nueva York, ¿sí? La cuna de las finanzas, ¿sí? del mundo. Del mundo. ¿Sí? Entonces imagínate cómo te va a ir cuando vayas a hacer un juicio ahí. No. Yo ni me presento. Claro. Entonces en el año 2013 se apela una de las resoluciones que había sacado el juez Griesa, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Sí, ese señor ya muy anciano. ¿Que Dios lo tenga en la gloria o no? Sí, claro. Ya lo tiene. No sé si Dios, ¿sí? Y bueno, eran por un monto de $1.300 millones, y la Argentina siguió apelando, ¿sí? Estaba en un proceso de apelación hasta el 2016, sí. Porque eso es en el 2016, cuando asume Macri, lo primero que hace, ¿qué es lo que es? Ya dijimos, la primera fue un decreto de ley de medios. Por decreto, anular la ley de medios. La ley de medios. Y que hoy haría tanta falta. Claro. Y lo segundo es pagar este juicio con todas las costas a costa de Argentina. O sea, pagamos hasta el café de los abogados. Claro, había que entregar el mueble, el chifonier, la cama, la cucheta, había que entregar todo para poder pagar. Claro, eso tenemos que pagar, no importa, el juez ya dijo, no vamos a apelar más, paguemos todo, le paguemos a los abogados, hasta somos el café. Repagadores. Somos repagadores. Porque así van a venir, vamos a ser confiables para el mundo y van a venir inversiones. Bien, en este contexto, Científicos del Palo, en el año 2013 estaba presentando un gran disco, ¿no? Un gran disco, La Historia Argentina. La Histeria Argentina, que es el disco como del medio de la trayectoria de la banda, ¿no? Entonces, creo que desde allí tomamos este arranque, este inicio de programa, y le damos la bienvenida nuevamente a todos los oyentes de la radio pública. Bienvenidos a Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. El Teletón ha cuidado de
traición. Sigamos a Rosas, el restaurador, fiel a los principios que nos enseñó, y a los enemigos de nuestra nación cortemos su cabeza para exhibición. Soberanía ante tanta cahuetería, protege la economía. ¿Para qué importar productos por años? Ya nuestra industria hacerle daño. ¿Qué le pasa a este estanciero que no piensa como negrero? Las escuadras anglo-francesas bloquean el puerto y nuestras cabezas, porque el imperio a cualquier precio impone libre comercio. Si quieren voltearlo a Don Juan Manuel, cagaremos sobre ellos como moscas a la miel. De sangre se riega el suelo argentino, de sangre está hecho nuestro destino. Con sangre se defiende a una nación, con sangre se paga la vil traición. Resiste mancilla en la vuelta de obligado, derrotas cadenas, el ruido se ha escuchado. Perros unitarios nada han respetado, a los franceses se han aliado. Estamos de regreso en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, el teléfono de la radio para que los oyentes, los amigos que siempre nos siguen, que son un montón, tenemos que saludar enseguida, un montón de amigos que dejaron muy buenos comentarios de la edición anterior de Dínamo. Los amigos que se quieran comunicar ahora lo pueden hacer al 264-622-0586, nos dejan allí su WhatsApp de audio, de texto, después nosotros nos enteramos de qué opina la audiencia, ¿viste? Sí, las reacciones que tiene. Bueno, un saludo para Orrego, un señor Orrego que nos ha mandado unos mensajes. Lo tengo agendado y todo, ya lo hice amigo, ya viste cómo soy yo, ahí nomás me lo he hecho al hombro. También otro amigo, Cristian, el abuelo, le dicen, hincha independiente. Ernesto Rego. Alema Cavalli, que también nos felicitó por el programa de Dínamo, fanáticos de Soda. Bueno, sí. a Jorge Guzmán también, que me hizo un muy buen comentario del programa, de la apertura, le gustó mucho la apertura artística del programa, así que vamos por buen camino, profe. Esperemos que estas reacciones o estos aportes de la audiencia, estos mensajes nos ayudan a nosotros también a profundizar sobre el estudio y bueno, un poco armar los programas. Sí, está muy bien la participación del oyente siempre. Algo que nos quedó del primer bloque, del bloque anterior de apertura del programa, algo que no podemos tocar muy por encima, es el tema ley de medios, profe. Ley de medios, sí, que ya se había aprobado 4 años antes y en este momento, en el 2013, la Corte, Clarín y Nación, ¿sí?, habían presentado un recurso de que la ley de medios era inconstitucional, ¿sí? Entonces la Corte
define en este año, en el 2013, de que la ley de medios es constitucional y no viola ningún tratado internacional, claro. Nada. Y fíjate quién sale en un personaje que edita también un libro en el 2013, el famoso Pepín, que anda como perdido de captura, que lo andan buscando, te están buscando, matador. ¿Y qué saca un libro diciendo cómo va a resolver la Corte sobre la ley de medios? Pero la Corte resuelve totalmente contrario a lo que había dicho él en el libro. Pero un libro al profesor. Entonces, fíjense, ¿sí? Un libro al pedo. Esta persona, ¿sí? Pepín, que saca un libro, porque él era abogado de Clarín. Ajá. Y después pasa a ser funcionario del gobierno de... Correcto. Hay que decir a ser funcionario y hacer lobby. ¿Qué es esto de lobby? Él buscar o influir, tratar de influir sobre los jueces, ¿sí? Para que decidan o definan causas de una forma u otra. Claro, ¿sí? Torciendo la mirada de la justicia. De la justicia, ¿sí? Entonces, en este año, la Corte Suprema dictó un fallo, ¿sí? Casi 400 páginas, donde determinó la validez de los artículos que se habían cuestionado, claro, y la constitucionalidad general de la ley. A mí me tocó participar de varias reuniones con respecto a la ley de medios. Pude viajar a Buenos Aires, a Córdoba, a diferentes encuentros en su momento, y realmente era fantástica la ley. Sí, aparte una ley que se discutió en todo el país, sí. Acá en la Radio Nacional se hicieron debates. Había algo federal, era la ley de medios. Era la ley de medios, y debatido y participativo. Sí, sí. Creo que fue la ley más debatida y participativa que hubo en la historia de la Argentina. Y fundamental, ¿sí? La parte. Y después fue borrada por un decreto, ¿sí? Una locura. Claro, entre gallos y medianoche, como dicen las viejas. Como dijimos recién, el primer decreto de Macri es derogar la ley de medios, respondiendo a los pedidos de ¿quién? De Clarín y de Nación. Claro, de esos mismos grupos que ahora lo sostienen. Correcto. ¿Sí? Bueno, muy bien, ahí eso que nos había quedado del bloque anterior sobre ley de medios. Y otro hecho muy importante que sucedió en el 2013 fue el reclamo policial, ¿te acuerdas? Cuando se acuartelaron las policías, que empezó en Córdoba. Sí, empezó en Córdoba. ¿Sí? Y luego derivó con el acuartelamiento de varias provincias, las policías de varias provincias. Esto derivó en que muchas bandas delictivas salieran a saquear supermercados o tiendas, ¿sí? Me acuerdo acá también el microcentro, sí, ¿te acuerdas? Pasó que tuvieron que cerrar el microcentro con custodia policial porque entraban a saquear. ¿Sí? Este fue inédito porque fue la primera vez que la policía, por lo menos en la democracia, se habían acuartelado y por un reclamo salarial. ¿Sí? Entonces empieza en Córdoba y se traslada a muchas provincias, excepto 2 provincias nada más que no se desplegan. Y en San Juan sí lo sufrimos, que fueron 2 días que fueron bastante peligrosos o con miedo. Yo me acuerdo estaba tomando examen en la facultad y escuchábamos o veíamos los diarios, y cuando llegando a mi casa pasaban gente en las motos con televisores, para comerse un televisor, claro, con mercadería, o sea, sí, vemos que el reclamo había derivado no por ejemplo en el robo de mercadería, sino en robo de electrodomésticos. Bueno, muy bien. Ahí está, hemos medio cerrado ese primer bloque que nos había quedado pendiente, profe. Enseguida vamos a hablar de los científicos del palo, en el próximo bloque, si mal no recuerdo ya. En el otro, hablamos de científicos del palo, que es la banda que está musicalizando canción en la banda de sonido de nuestra historia. Ya nomás venimos, quédate ahí, no te muevas. Resiste Artigas en la banda oriental contra España y la oligarquía local, repartiendo tierras, sembrando dignidad. Con el enemigo no hay piedad. En Salta están Güemes y su pandilla, la guerra de guerrillas. El padre de los pobres frena con sus hermanos el avance de los tiranos.
clase entregan la nación. Cae en Cepeda el poder central, vence el ejército federal. Las provincias se autonomizan, los caudillos aterrizan. Sueña la chusma, sueños libertadores, pero Rivadavia firma con la Marine Brothers. Los terratenientes y sus intereses nos venden a los ingleses. Todo lo que logra el pueblo valiente lo arruinan los decentes. Toda la sangre que derrama el peón, la traición al patrón, no merecen perdón. Defendiendo a su clase entregan la nación. Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Bueno, muy bien, estamos de regreso. Teléfono de la radio 2646220586. Profe, yo te voy a tirar ahora un resumen de hechos como sobresalientes del inicio del milenio, ¿no? De los 2000, para un poquito poner el contexto mundial también, lo que pasaba. Algunas más relevantes, otras menos relevantes, pero bueno, en definitiva. Por ejemplo, en Argentina arrancábamos el milenio con un corralito, por ejemplo. Que es un dato importante y muy relevante para todos los argentinos que padecieron aquello de Domingo Felipe, ¿no? Esa idea de controlar las divisas de alguna manera. Después, otro hecho un poco más feliz es que tiene que ver con los éxitos cinematográficos en el mundo, para tener en cuenta. Amores Perros, película mexicana, había sido grabada en esa época. 9 Reinas, película argentina. El hijo de la novia en 2001. Hermosa película, claro que sí. Y así como tantos títulos del cine, en este caso latinoamericano, americano, que marcaron una época. Y películas que han quedado en la memoria para siempre, ¿no? Muy lindas películas. Otro de los destacados, esto ya hablando del año 2003, la captura de Saddam Hussein. Oh, lo vimos por televisión. Lo vimos por televisión como si fuese una película de ciencia ficción. Como una película esas típicas yankee de perseguir al malo. Al malo. Bueno, ¿sabes qué pasó en 2004? 2004, es lejos, ¿eh? La aparición de Facebook. Sí. Mirá, la red social por excelencia, creo yo, aparece en el año 2004. ¿Qué más tenemos? Mirá, atentado a las torres, el 11 de septiembre, ¿no? Tenemos también el atentado a los trenes en España, el 11M. Vamos recordando esas cuestiones. Tenemos también en 2006 la presidencia de Evo Morales, el primer indígena presidente de Bolivia. De Bolivia en este caso, ¿no? Con toda una... marcó a la patria grande tremendamente ese hecho, ¿no? Sí, fue un suceso muy, muy importante. Y bueno, dos hechos que también vamos a recalcar sobre el 2013. A ver. Es la partida también de un líder muy importante de Latinoamérica, como fue Chávez. Un 5 de marzo. Un 5 de marzo, que bueno, integrante de esto que dijiste vos, la patria grande. O sea, en ese momento, toda esta década, a partir de los 2000 hasta el 2015, estaba, bueno, Lula en Brasil, Lugo en Paraguay, Evo en Bolivia, Mujica en Uruguay y Néstor y Cristina en Argentina. Yo recuerdo mucho que en el 2010 se hizo en San Juan la Cumbre de las Américas, sí, donde participaron todos estos presidentes. Yo fui a ver a Evo al auditorio Juan Victoria. No, la foto que me mostraste la vez pasada fue de la última. No, la última visita el año pasado cuando vino Evo. ¿Sí? Pero bueno, fui a verlo al auditorio Juan Victoria. No pude verlo a todos juntos porque la seguridad o no te dejaban. Claro, estaba. Pero verlo a Evo, para muchos de los que nos interesa la política y verlos a todos estos personajes
habían provocado casi una revolución en Latinoamérica. Fue muy emocionante. Lamentablemente fallece de un cáncer y deja un poco Venezuela en un líder muy carismático, muy fuerte, y bueno, queda después, el que lo reemplaza fue Nicolás Maduro. Y otro acontecimiento muy importante el 2013, ya para cerrar el bloque, es la asunción de un nuevo papa. O sea, renuncia a Benedicto XVI y se produce un cónclave, esto que también vimos por televisión, esperando el humo blanco. Claro. A mí hay palabras cuando suceden estas cosas que son hechos que pasan cada muerte de obispo, digamos. Aparecen un montón de nombres que uno no de palabras, digo, que no usamos nunca, salvo en estas ocasiones. Un cónclave. El camerlengo, por ejemplo. El humo blanco. El humo blanco, la fumata. Con lo lindo que es. Y pasa cada tantos años. Y bueno, y para nuestra sorpresa, como los argentinos estábamos todos expectantes, todo el mundo. Sí, el mundo. Expectante a ver quién iba a ser el papa que iba a suceder, porque también se iba a dar el hecho de que hubiese dos papas, uno retirado y otro que asume. Claro, no pasaba, hacía casi no sé cuántos años, porque había un hecho anterior. Sí. Pero bueno, este es el contemporáneo, ¿no? Y cuando sale a anunciar este sacerdote, el camerlengo suizo, es el botón, digamos. Cuando sale a anunciar, ¿sí?, al balcón con toda la multitud de ahí, claro, dice que el papa es argentino. ¿Qué? Claro, y en ese italiano es mezclado, en esa cosa que pará, ¿qué dijo? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Vos te acordás qué estabas haciendo? Estaba frente a la televisión. Estaba frente al televisor, pero viendo televisión. Yo estaba haciendo Complot Argentino, mi programa de radio de toda la vida. Ajá. Estábamos en Radio Amanecer, ahí frente a la cancha de San Martín. Y le mandamos un saludo a la gente de San Martín, ya que tenemos oyentes también ahí. Estábamos justo en un bloque de pauta publicitaria, estábamos en el corte comercial, y estaba el tele, y justo largaron, y bueno, y nos sorprendimos, tanto el operador como yo, que estábamos ahí, por la noticia, una noticia que, a ver, era para caerse de culo, Papa Argentino. Papa Argentino, que era, bueno, para algunas personas era conocido, Bergoglio, porque, bueno, por su participación que había tenido en la política dentro de lo que es Buenos Aires, sí, pero para la mayoría era un ignoto, o sea, poco conocido, no teníamos idea quién era. Y asume Bergoglio con un discurso muy interesante, porque, bueno, desde lo simbólico en el hecho de no querer, por ejemplo, la cruz de oro, sino una cruz de madera, su anillo, los zapatos, y el hecho de decir que viene de Argentina, claro, ¿sí?, reconocer en ese discurso que viene de Argentina y que viene a atender a los pobres, claro, ¿sí? Un discurso muy orientado hacia los pobres, algo que el Vaticano se había alejado en los últimos años con Benedicto, ¿sí? Y que el catolicismo ha pagado carísimo con el avance de otras religiones. Esos son errores que se pagan caros. Nunca hay que irse nunca hay que sacar las patas del barro, ¿eh? Vamos a una canción entonces de Los Científicos del Palo. Vamos a escuchar Los Científicos del Palo. Música, Troesma. Canciones. La banda de sonido de nuestra historia. Por Nacional. Las cosas que nos unen. Ni camisa, palos negros como a misa, el esclavo se organiza. Y ese era el miedo de la patronal, que los obreros se portaran mal, que no aceptaran su triste final y qué cosa más bonita, se lavan las patas en la plaza los cabecillos. La
Las importaciones se han reemplazado, los ferrocarriles y el pueblo encuadrados. Pero no es comunista, no es un dictador, es hijo del pueblo trabajador. Bueno, muy bien. Qué banda interesante, con un sonido muy particular, poderosa banda, Los Científicos del Palo, con esta propuesta. Poderoso trío. Sí, claro, volvamos a aclarar, son tres, son tres. Una banda con una muy buena producción discográfica, una gran cantidad de discos, que arrancaron grabando en el 2004 el primer disco, siendo que es una banda que se formó en Mar del Plata a finales del 99, ¿no? Y arrancaron y recién pudieron grabar el primer trabajo en el 2004. En el 2004, así que fue ante todo Buenas tardes, se llama el disco. Y después en el 2007 sacan uno que se llama Indigencia y Distancia. Sí, o sea, ya vienen con unos nombres los discos, sí, bastante particular. Diciendo bastante. Claro. ¿El tercero? El tercero, Gorilopremia. Claro, Gorilofrenia. Gorilofrenia sería en el 2010, sí, que también muy interesante para aquellos que quieran escucharlo, ¿sí? La histeria argentina. Escuchar en todos los sentidos, ¿no? Para sentirse identificado o para lo que sea. Claro. El 2013, bueno, es el disco que estamos abordando ahora, la histeria argentina. Es muy buena la idea del disco, Es un repaso de hechos fundamentales de la historia argentina contada en canciones. Cantada en canciones, y que creo que está relacionado con lo que hemos hablado varias veces, Fernando, el hecho de que a veces nos han contado una historia muy distinta a la real, y creo que también es un logro de este siglo que estabas diciendo vos, porque hubo un revisionismo histórico, sí, obligatorio, y nuevos historiadores, ¿sí?, que nos mostraban otra parte de la historia, porque nosotros, la historia que nos han contado es la historia de los ganadores, que fueron de la historia de Mitre, uno de los dueños de la nación, claro, ¿sí? Claro. Que eran unitarios, ¿sí? Entonces la historia que tenemos nosotros, donde ensalzamos a Sarmiento, a Rivadavia, a un montón de próceres, que los tenemos como próceres, pero que no fueron tan así, muchos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen los científicos del palo? Hacen toda la historia argentina reversionada y con canciones, claro, ¿sí? Muy lindo para aquellos que son docentes, para dárselos a los chicos, para que se introduzcan en la historia de otra forma. Y es más o menos el propósito de este programa también, profe. Aclaremos eso también, tengámoslo en cuenta. Retomar la historia de diferentes periodos argentinos musicalizados con la música de la época. Me parece una buena intención, o por lo menos esa es la intención nuestra. De ahí, si nos sale, no sé. Claro, si nos sale bien o más o menos, qué sé yo. Pero bueno, la intención está. Claro. Bien, ¿cómo sigue la historia de esta banda en materia discográfica? En el 2015 editan El Maravilloso Mundo Animal. Ahí cuentan con la producción y participación de Ricardo Mollo. En la histeria argentina empiezan ya la participación de Mollo. Tienen muchos invitados también este otro disco. También, sí, claro. O sea, muchos invitados conocidos. Gorilofrenia, que lo reeditan, y después el último, que se llama Justicialista, volumen 1 del 2017. Muy bueno. ¿Sí? Es muy buen nombre. Y hay un disco también, creo que se llama Emma, en donde le escribe el cantante, que es un disco para la hija. Para la hija, sí. Sí, por eso dijimos que también tiene una parte introspectiva, ¿sí? Está muy bien. Bueno, la histeria argentina es un disco que fue muy difundido
inician giras, tiene muy buena recepción en Buenos Aires, 3 sobre todo. participaciones en Cosquín. En Cosquín. El 2013, 2015 y 2016. Claro. Y si a mí me mostró un alumno, me acuerdo, de la facultad, me lo mostró el disco porque traía las letras y bueno, trae todo un packing muy, muy interesante, ¿sí? Así que recomendamos a aquellos que son docentes o que aquellos que les gusta la historia, quieren repasar la historia, escuchen La Historia Argentina. Bueno, ¿sí? ya a los jovencitos, a los adolescentes les llega de otra manera. Claro, les llegamos de otra manera. Y tiene, bueno, el primer tema que lo habíamos puesto acá de apertura, que se llama Revolución de Mayo, El Abogado, ¿sí? Que habla de Belgrano, ¿sí? Los padres de los pobres, El Restaurador, que es sobre Rosas, claro. Civilización o Barbarie, ¿te suena eso? Sí, me suena muy de acá. Muy de acá, eso, ¿sí? Que es la cortina, ¿sí? Civilización y Barbarie. Una Roca en el Desierto, la campaña del desierto de Roca. La Patria Liberal, El Fin del Fraude, al Fraude Infame, ¿sí? La Génesis Peronista, La Jefe Espiritual, que también lo vamos a escuchar, Cristo Perón. Son las 12 canciones, ¿no? Un solo demonio, No es lo mismo un balcón que un bombardeo. Corporotocracia, 17 El Retorno canciones del Estado, y termina con una versión del himno nacional. Mirá vos, 17 tracks este disco Historia Argentina para que revisemos la historia con música, está bueno. Y con unas letras muy, muy particulares y algunas frases también muy, muy caras a la historia argentina, esto de civilización y barbarie, la jefe espiritual, claro. Cristo Perón, ¿sí? Que era en el golpe de estado de Perón eran los graffiti que usaban los sectores que bombardearon la Plaza de Mayo. Correcto. Bueno, muy bien, Los Científicos del Palo es la banda que está musicalizando este periodo histórico que estamos revisando aquí en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Ya tenemos invitados para el día de hoy, así que enseguida les contamos de quién se trata. La gente grita, váyanse todos, en un país que se hunde en el lodo. Desfilan 5 presidentes, una semana sin precedentes. Después del enano cabezón, el del aparato y el corralón. Un flaco juega con el bastón, jura ser fiel a su convicción. Hay vida, hay vida. Descuélgueme. Influencia eterna, se lucha por los derechos humanos y abrazamos a los países hermanos. Gana otra vez el modelo, asume Cristina el gorilaje de duelo, se enfrenta a la clase agroexportadora y como suelta su esencia traidora. Cuando se reparte, siempre
Hay tanto para abordar, para hablar y para revisitar históricamente hablando, ¿no? Y musicalmente también, que no podemos dejar de lado pegar una mirada por el patio de la casa, o sea, por qué pasaba en San Juan en la época, cómo estuvo San Juan en la época, qué onda. Y en el 2013 sucedió un acontecimiento muy importante en nuestra provincia. Se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres. Este encuentro, que ya se había realizado en varias provincias, en diferentes ciudades, ¿sí? Se realiza en San Juan. Y para eso, para que nos cuente un poco de qué se trató esto, tenemos una invitada. Bueno. La profesora licenciada Edith Liquitay, que fue parte de la organización del Encuentro Nacional de Mujeres, nos cuenta en este audio de qué se trató esto. Yo, como miembro del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, participamos del Encuentro de Mujeres que se realizó en Misiones en el año 2012. Y nos propusimos como sede, fue Perla Werner, a exponer por qué era necesario que el Encuentro Nacional de Mujeres viniera a San Juan. Es el segundo Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza en la provincia, el primero fue en el año 97. Y dijimos cuál era la situación de las mujeres, la situación de las leyes y las condiciones que las mujeres vivíamos, por lo cual era tan importante que el Encuentro de Mujeres viniera a San Juan. El encuentro se realizó en el 2013, nosotros convocamos a una amplia comisión organizadora del encuentro, así como se elige de forma democrática la sede y por aplauso y ovación. En Misiones nos eligieron como sede y en San Juan hicimos una amplia convocatoria para que todas las mujeres que quisieran participar sean parte de la organización. Fue un trabajo muy arduo, fueron muchos meses de trabajo constante tratando de buscar los recursos para poder realizar el encuentro y garantizar las condiciones para que se desarrolle lo más importante de los encuentros, que son los talleres. Nosotros le decimos el corazón de los encuentros porque son los talleres, los espacios donde las mujeres podemos expresarnos y hablar de forma tranquila de todos los temas. En la actualidad hay 70 temas diferentes y subtemas y cada mujer va y opina de forma abierta, libre. Los encuentros tienen pilares. Nosotros hablamos que los encuentros son plurales, autoconvocados, autogestionados, horizontales y democráticos. Eso es muy importante porque quien participa va en representación de una misma, independiente del espacio político, gremial, religioso al que una pertenece. No habla en nombre de nadie, habla en nombre de ella y todas las voces son importantes. Uno de los aspectos más democráticos que tienen los encuentros nacionales de mujeres es que no se vota. En los talleres no se vota porque entendemos que es importante que se expresen todas las voces. Entonces, en las conclusiones finales figuran todas las opiniones sobre un tema, quienes estuvieron a favor, quienes estuvieron en contra, quienes opinaron distintos aspectos de un mismo tema y son libres. Una elige los talleres, elige participar, las conclusiones se hacen en conjunto y cada encuentro va dejando su huella. En San Juan fue la primera vez que se abrió el taller de mujer trans en sintonía con la apertura y adquisición de derechos a nivel nacional. En San Juan fue la primera vez que se hizo el taller de mujer trans y a partir de ahí el único requisito era autosentirse, autopercibirse como mujer. Es suficiente para ser parte de este enorme encuentro nacional de mujeres. Pasar por San Juan fue realmente movió los cimientos de la provincia, fue algo muy importante. Posterior al encuentro que se hizo acá en el año 2013, hubo una gran explosión de organizaciones de mujeres con distintas variantes que expresan un poco cada particularidad de los distintos sectores, de edades, de preferencias, diversidad del enorme heterogéneo movimiento de mujeres que hay en la provincia. Y la verdad que eso ayuda a la organización porque todas pensamos diferente, aunque luchamos por lo mismo. Y lo que nos une es la lucha. Entonces la lucha en contra de la violencia, la lucha por la igualdad de oportunidades, por igualdad de derechos, buscando a las mujeres que no vuelven, luchando contra los femicidios y por la igualdad económica, de acceso a diferentes derechos. Y eso es lo que nos une. Entonces fue bastante importante lo que se
realizó el encuentro 2013 aquí en San Juan. Se movilizó mucha gente y fue importante, dejó grandes huellas. El movimiento de mujeres en la provincia se abrió en distintas variantes. Algunos lo ven como que se dividió, nosotros entendemos que se fortaleció y surgieron otros espacios y otras voces, lo cual es muy importante para avanzar camino a la igualdad y seguir construyendo y sosteniendo estos encuentros nacionales de mujeres que son muy importantes y son únicos a nivel mundial. Es el único país que tiene 35 encuentros nacionales de mujeres sostenidos, autoconvocados, autosostenidos, plurales, democráticos y soberanos. Así que vamos a seguir defendiéndolos a estos encuentros nacionales de mujeres mientras nos quede fuerza. Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Del general, a los gorilas les cae mal, a la limosna del mayoral la cambia por ayuda social. El conducir es una ciencia y evita es la providencia, su fundación no hace beneficencia, dignifica la carencia, la justicia social empata al marginal, vale lo mismo un billete espiritual, despierta el odio clerical, traduce la voz gremial al obrero abrazo maternal en la plaza dolorida, lágrimas de despedida, la razón de su vida, una clase desvalida. Y que viva el amor, que muera el cáncer traidor, vale lo mismo un billete que un magnate ganadero, las alpargatas que los libros
Bueno, muchas gracias, licenciada Edith Liquitay, por participar del programa. A mí me encanta que esta gente, estos amigos y demás, se copen con el programa y dejar su voz y su opinión y sus historias también, ¿no? Porque le dan fundamento a todo lo que hacemos todos los miércoles acá en Nacional. Y esto de encuentro ya pasó a ser parte de la historia de San Juan, ¿sí? Porque bueno, más de 20.000 personas que estuvieron visitándonos y todo el efecto que tuvo también. Claro. Bueno, muy bien, así que muchísimas gracias a la licenciada por su participación. Ya en el cierre del programa, profe, ¿no? Ya nos estamos... En el último bloque, bueno, recordamos otro hecho que fue también bisagra para la historia de San Juan, como fue la tragedia, la caída del helicóptero en Valle Fértil, en el cual iba el gobernador en ese momento, José Luis Gioja. Había ido a realizar una inauguración de, creo que de un barrio, y cuando estaban dispuestos a salir se enganchan, creo, con unos cables, y cae el helicóptero. En ese momento muere inmediatamente la diputada Margarita Ferrá de Bartol, docente de la universidad y de ciencias políticas también, y amiga. O sea, yo había tenido una relación bastante cercana con ella por el hecho de estar en el Consejo de Ciencias Políticas, y ella reconocía mucho a los licenciados en Ciencias Políticas. También iba Daniel Tomás, que se salva, pero bueno, al año fallece por las consecuencias que había tenido el accidente. Claro. ¿Sí? Sí, un accidente gravísimo. Gravísimo. Héctor Pérez, que era el secretario de Gioja, y el piloto Aníbal Turis. Bueno, esto trae de que, bueno, tenga que asumir Sergio Uñac como gobernador, ¿sí? Cuando se interna durante toda la Gioja, internación de Gioja, claro. Toda la internación de Gioja, y bueno, ¿te acuerdas la conmoción que había en el hospital? En el hospital, me acuerdo. En la provincia, ¿sí? Porque, bueno, la gente que había ido al hospital ahí a acompañarlo, estuvo casi, creo que 2 meses fue internado, José Luis Gioja, muy, muy grave, y luego es trasladado a Buenos Aires para una operación, creo. Claro. Y después, cuando se realiza, creo ya en el 2014, la vuelta de José Luis Gioja, que fue, bueno, una multitud a esperarlo al aeropuerto y acompañarlo hasta la casa de gobierno. Esto desencadenó también de que, bueno, se renovara, entrara el reemplazo de Margarita Ferrá de Bartol, una nueva diputada, una colega y amiga, Daniela Castro, ¿sí? Y bueno, como dijimos recién, Uñac, que fue, creo, en ese momento acompañado por toda la sociedad sanjuanina para poder atravesar ese momento, porque, bueno, imagínate de un día para el otro hacerte con que sos gobernador, claro, debido a una tragedia. Sí, porque no es lo mismo ser el vice, viste, estar ahí, que ser el gobernador con un panorama por medio, viste, heavy. Entonces, bueno. Bueno, un hecho que conmovió mucho y que fue también creo que fue un mes antes de las elecciones, ¿sí? Y lo que llevó también a que el justicialismo metiera 3 diputados, ganara esas elecciones, ¿sí? Contra todas las encuestas, todos estos consultores que habían hecho encuestas donde decía que el gobierno provincial perdía, el gobierno provincial sacó casi el 80% de los votos, el 70% de los votos, ¿sí? Claro. Fue un triunfo abrumador, ¿sí? Bueno, fenómeno. Hemos repasado linda parte de la historia, che, se nos hizo un bloque más. Se nos hizo largo, bueno, por los temas que hemos tratado. Que son, pero sí, es mucho. Mucha gente por ahí dice que es muy corto o el desarrollo, los temas, pero que bueno, tenemos 1 hora en donde... Es 1 horita, con tanda en el medio, con tandas. Bueno, hay que escuchar música y esas cosas. Tratamos de meter o de hablar sobre la mayor cantidad posible de temas, pero seguramente nos han quedado en el tintero un montón. Bueno, está bueno para guardarlos. Tenemos el material de trabajo acá sobre la mesa, obviamente. Ustedes sienten ahí. Los vamos a guardar para una próxima visita que hagamos a la época. Tenemos material para abordar. Profesor, muchísimas gracias por toda la información del día de hoy. Se despide el profe. Bueno, nos vemos, Fernando, el próximo programa, y un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional, la radio pública. Ha sido un gran placer de parte nuestra acompañarlos en esta tarde de día miércoles en Radio Nacional, la radio pública aquí en la provincia de San Juan. Esto fue Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Radio Nacional San Juan presentó Canciones,
La banda de sonido de nuestra historia, con Fernando Aguilera y Walter Vera, por la Radio Pública.